Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les pido por favor que si se pueden poner de pie conmigo, vamos a seguir continuando nuestro estudio en la carta de Colosenses. Les pido también, por favor, que abra su Biblia en Colosenses 1 y vamos a leer del 19 al 20. ¿Están ahí, hermanos? Colosenses 1, 19 al 20, dice así la palabra de Dios. Dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Les pido por favor que inclinen su rostro conmigo y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, te damos las gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre, alabando tu nombre, Señor, cantándote alabanzas como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, como tus hijos. Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, Padre, y nos has perdonado nuestros pecados, Señor. En este momento, Padre, te pedimos por favor que nos ayudes, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñe, Padre. Que abra nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, Padre. Que pueda iluminarnos, Padre, y transformarnos, renovar nuestra vida cada día, Señor. Gracias te doy por la gran oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Ayúdame, Padre. Que todo sea para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hermanos, y como les comentaba, el día de hoy continuaremos con nuestro estudio en esta carta de Pablo a los Colosenses. Continuaremos estudiando lo que les compartía hace algunas semanas, algunos meses. Esta sección de la carta en Colosenses, que según la tradición se considera un himno a Cristo. Un himno cantado a Cristo por la iglesia primitiva. Un himno que plasma una cristología. Un himno que exalta a la persona de Cristo. Un himno que nos muestra la supremacía de Cristo sobre toda la creación. La supremacía de Cristo en su iglesia. Y la supremacía de Cristo en la reconciliación. Pablo usa esta sección, hermanos, para combatir algunas de las falsas enseñanzas que se levantaban en contra de Cristo, en contra de su obra. Y Dios, hermanos, en su providencia, en su misericordia, nos deja esta poderosa carta para conocerle más, para que conozcamos más todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Y en específico, la persona de Cristo, su persona, su obra reconciliadora en la cruz. Y es esta mi oración, hermanos, que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo. Y de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo a esa verdad tan gloriosa, que podamos vivir para su gloria, hermanos. El día de hoy veremos dos puntos. El primero será la plenitud en Cristo y el segundo, la reconciliación a través de Cristo. Vamos a empezar en el versículo 19 y vamos a ir exponiendo la palabra de Dios. Dice así, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Lo primero que tengo que comentar, hermanos, con ustedes es que una traducción más literal de este versículo sería, porque en Él se agradó para que toda la plenitud habite. ¿Quién se agradó? Ahí en su Biblia dice el Padre y es una buena interpretación, una buena traducción, porque de acuerdo al contexto sí, el Padre se agradó. ¿Y en quién se agradó? En Cristo se agradó. Cristo ha sido el protagonista de los versículos anteriores, venimos hablando de la supremacía de Cristo como cabeza de la iglesia.
Entendiendo el contexto y el fluir de los versículos, concluimos que en Él se está refiriendo a Cristo. Porque en Cristo, Dios Padre se agradó para que toda la plenitud habite. Y por qué al principio del versículo nos está anunciando algo de lo que está conectando lo que viene hablando ya en los versículos anteriores. Más en específico del versículo 18. Pero vamos a leer, hermanos, juntos desde el 15 al 18 para recordar de lo que habíamos hablado ya anteriormente. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si recuerdan, hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es una representación exacta y visible de Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, dice la palabra de Dios, pero el unigénito del Padre, le ha dado a conocer, dice el apóstol Juan. Primogénito, prototocos, es el que tiene lugar de autoridad. Cristo es el que tiene honor y supremacía por sobre todo lo creado. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto nos comunica que Cristo es el agente, el protagonista de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Esto nos habla de su preexistencia, de su eternidad. Cristo es eterno y quien sostiene todo el universo, el sustentador de todo. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo es cabeza, lo mirábamos la vez pasada. Cristo es el líder, Cristo es la fuente, es el origen de su iglesia. Y así como Cristo es supremo sobre todo lo que Él ha creado, Cristo también es supremo en su iglesia, sobre su iglesia, que algunos le llaman la nueva creación. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos para no morir más, ¿recuerdan? Teniendo así el lugar de honor también como cabeza de su iglesia. Y todo esto, al final del versículo dice, para que todo tenga la primacía, por siempre, por los siglos de los siglos, por sobre todas las cosas, Cristo tenga siempre el primer lugar en todo. Entonces vamos a versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Cristo tiene toda la primacía, ¿por qué? Porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. Esta es la idea central, hermanos. Cristo tiene la supremacía sobre todo porque Cristo es Dios encarnado, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el Padre se agradó o se complació que así fuera. Esta palabra de se agradó es la misma palabra que se usa en Mateo 3, 17. Dice, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 17:5 también la usa en la transfiguración. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd. El testimonio, hermanos, del cielo, confirmando quién era Jesús, el Hijo amado, quien complace al Padre completamente. El Padre se ha complacido, se agradó. Esta declaración nos transmite la idea de que es algo bueno, algo que es agradable y aceptable. Es aprobar un acto o una persona. ¿Y cuál era este acto, hermanos? Ya lo leímos, que la plenitud habitara en Cristo. La plenitud se refiere a una suma total, no parcial, es algo total. ¿Y qué es esa suma total? Leamos
Colosenses 2:9 y nos ayudará un poco. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Hermanos, la suma total se está refiriendo a la deidad. Reside, mora, habita en Cristo. Y esta palabra de habitar no se refiere a algo temporal, no se refiere a algo que es por un ratito y luego ya no, sino más bien se está refiriendo a algo que es algo fijo, manera fija, algo que es permanente. Ahora, lo sorprendente no es que Jesucristo sea Dios, eso ya lo hemos estudiado, Dios es eterno, ¿verdad? Cristo es eterno, lo estábamos viendo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero lo más asombroso y único es que ahora es Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de la deidad. Todo lo que hace a Dios que sea Dios. Estaba y está contenido en el cuerpo físico de Jesucristo. La suma total de la deidad moraba en Cristo, no parcialmente, no solo 50%, no, completamente y permanentemente. Verdaderamente y completamente Dios en un cuerpo humano. Al Padre le agradó esto. Le agradó que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, naciera en la raza humana. Le agradó que fuera un bebé y que en ese cuerpo físico estuviera contenido todo lo que Dios es, todos sus atributos, toda su esencia, todo el resplandor de su gloria, como lo describe Hebreos. Este lenguaje, hermanos, de habitar, de morar, es el mismo que Dios usa con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Isaías 8:18 nos describe cómo Dios moraba en Sión, en el monte Sión. Dice, he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Salmo 68:16 dice, ¿por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Inclusive podemos ver y leer en el Éxodo el deseo de Dios de habitar, la promesa de Dios de habitar entre su pueblo. Éxodo 29, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. También en Isaías 6 podemos ver cómo Dios describe ese llenar, su presencia, toda su majestad en toda la tierra. Dice Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Podemos ver todo lo que Dios describe. Pero hermanos, solo en Cristo, solo en nuestro Señor Jesús, en Cristo, Dios se complace, se agrada en morar completa y plenamente. Hermanos, Cristo sustituye el templo, cualquier casa hecha de manos, donde Dios pudiera habitar. Eso lo podemos leer en Juan 2:19. Jesús respondió y le dijo, destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, Dios estaba entre nosotros cuando cuando Cristo nació de la Virgen María. Como lo dice Gálatas 4:4, nacido de mujer. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al tiempo indicado, al cumplimiento del tiempo. Hermanos, el creador del universo, en pañales, nació y tuvo las mismas necesidades que un bebé. Mateo 1:23 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel.
que traducido significa Dios con nosotros. Hermanos, en la encarnación de Cristo, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, habitó entre nosotros. Dios habitando en Cristo y así habitando entre su pueblo. Dios con nosotros. El Dios hombre. Si ponemos atención, hermanos, podemos ver el lenguaje que está usando Pablo, un lenguaje preciso, combatiendo las falsas enseñanzas que estaban apareciendo en Colosas. Algunas de esas enseñanzas continúan hasta hoy, ya hemos hablado de algunas, pero algunos de estos falsos maestros de Colosas miraban a Cristo como un ser creado, rechazaban la preexistencia de Cristo, no aceptaban su naturaleza divina, ni tampoco su nacimiento virginal. Para ellos no había plenitud en Cristo, algo más era necesario para ellos. Otros creían que Cristo solo fue Dios desde su bautismo hasta su pasión. Se oponían a la encarnación de Cristo, era algo irrazonable. ¿Cómo puede ser que Dios tome un cuerpo humano? Para estos la humanidad de Cristo solo fue apariencia, como una especie de fantasma. Según ellos el sufrimiento y su humanidad fueron pura apariencia. Otros le querían añadir al sacrificio de Cristo, de esto vamos a hablar en el capítulo 2, pero para ellos Cristo no era suficiente. Querían añadir obras a la obra ya que Cristo había hecho a nuestro favor. Pero Pablo los refuta. Nos deja este hermoso himno que puede ser una pequeña sección, hermanos, pero que tiene una gran cristología, una gran profundidad. Nos muestra a Cristo como la imagen de Dios, el que le ha dado a conocer. Nos muestra la preexistencia de Cristo. A un Cristo en una posición de autoridad por sobre todo. Él es creador y el que sostiene, el que es cabeza de la iglesia, el que tiene la primacía, el que habita corporalmente en Cristo permanentemente y completamente. Jesús, el Dios hombre, vino a este mundo. Charles Spurgeon menciona esto y lo cito, dice, Él es Dios, Él es hombre. Él es lo que Dios es y todo lo que el hombre es tal como Dios lo creó. Él es tan verdaderamente Dios como si Él no fuera hombre y aún tan completa y perfectamente hombre como si Él no fuera Dios. Piensa en esta maravillosa combinación. Un hombre perfecto, sin mancha o marca del pecado original y además la gloriosa divinidad combinado en esta persona. Hermanos, Cristo es el Dios encarnado. Vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, una vida donde cumplió la perfección, la voluntad del Padre, la ley de Dios. Una vida donde sufrió, una vida donde fue humillado, una vida donde fue crucificado en una cruz siendo inocente. Y hermanos, como Dios que es autoexistente, autosuficiente, pero como hombre necesitaba ser alimentado por María. Como Dios, Cristo lo sabía todo. Como hombre, no conocía el día ni la hora del fin de este siglo. Como Dios no pudo ser tentado por Satanás. Como hombre fue tentado y venció. En Él estaba toda la plenitud de la deidad. Y como hombre fue necesario que creciera en altura y sabiduría. Como Dios era dueño de todo. Y como hombre no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Como Dios no podía sufrir como nosotros. Como hombre lo sufrió todo. Y ahora puede compadecerse de nosotros por lo que vivió. Como Dios no podía morir. Y como hombre fue a la cruz a morir por nuestros pecados. No hay otra respuesta más que alabanza a nuestro Dios, hermano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo.
Y es así como vamos a nuestro siguiente punto, hermanos. Ya hemos visto que al Padre le agradó que la plenitud de la deidad habitara en Cristo. Y continuando con nuestro texto, nos dice que también le agradó al Padre que Cristo fuera el medio por el cual reconciliar todas las cosas. Dice Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos, en la tierra, o las que están en los cielos. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo, hermano, y la reconciliación de todas las cosas también es por medio de Cristo. El protagonista de la creación también es el protagonista en la reconciliación de todo. El que es supremo sobre todo, cabeza de la iglesia, es Dios hombre, también es el reconciliador. Como lo dice, para que todo tenga la primacía. Algo que podemos notar, hermanos, y es muy importante, es que la iniciativa de la reconciliación es de Dios. Reconciliación siempre ha sido, la iniciativa de la reconciliación siempre ha sido de Dios. Dice el texto que al Padre le agradó reconciliar todas las cosas por medio de Cristo. Esto es algo que proviene de Dios. No es algo que se le ocurrió a las criaturas. No es una idea de los seres humanos. La reconciliación viene de Dios. Escucha esto, hermano. El que no necesitaba ser reconciliado fue el que tuvo la iniciativa para reconciliarnos. La iniciativa no fue de nosotros. La humanidad no quería ni podía tener una relación de paz con Dios. Nosotros nos encontramos muertos en delitos y pecados. Pero hermano, como lo declaró Jonás 2:9 dice, la salvación es del Señor. Y es de Él la iniciativa de reconciliar. La palabra para reconciliar que se usa aquí es apocatayazo. Pero la raíz de esta palabra es catayazo, que es cambiar o intercambiar. Y se refiere al cambio de una relación. Es la palabra que usa Pablo en 1 Corintios 7:10-11 para referirse al matrimonio. Y dice así, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La palabra que está Pablo usando aquí es un mandamiento, es una orden, reconcíliense. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Eso es una aplicación, ¿verdad? También que podemos usar. Pero la palabra, hermanos, que en Colosenses se está usando, es una acción que Dios ya ha hecho, una acción completada. La reconciliación que está hablando aquí es la restauración de una relación correcta y justa entre Dios y su creación. Es una acción que ya Dios ha completado. Es una acción completa y total. La reconciliación que es por medio de Cristo es una reconciliación completada por Dios. Y ojalá puedan notar esto, hermanos, puedan tener ese sentir que Dios no necesitaba ser reconciliado con nadie. Éramos nosotros los que necesitamos ser reconciliados con Dios. Éramos nosotros los enemigos de Dios. Mas sin embargo es Dios quien provee esta reconciliación. Aquí es donde entra, hermanos, lo importante de la encarnación de Cristo. Como Dios encarnado, en el cual habita toda la plenitud de la deidad, solo Cristo, siendo completamente y verdaderamente hombre y completamente y verdaderamente Dios,
Era el único capaz de reconciliar plenamente al hombre pecador con el Dios Santo. Primera Timoteo lo dice 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Solo el Hijo unigénito, el único en su clase, el monogenés, el único de la misma esencia y naturaleza de Dios, al que Isaías llama el príncipe de paz. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo, hermanos, es el príncipe de paz. Cristo es quien nos reconcilia. Cristo es el que trae paz entre el pecador y Dios. Regresando a nuestro texto, nos dice cómo lo ha hecho. Y dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. El príncipe de paz, hermanos, es el único que puede traer paz a la enemistad que había entre el Creador y su creación. Esa enemistad que teníamos con Dios, como lo vamos a ver para la siguiente vez que me toque compartir, hermanos, los versículos 21 y 22 nos ayudarán un poco a entender esto. Dice, y aunque vosotros estabais alejados, y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando estábamos lejos de Dios, de ánimo hostil, haciendo malas obras, yendo en contra de lo que Dios nos pedía. La palabra dice, sin embargo, Cristo nos ha reconciliado con su muerte y muerte de cruz. Haciendo así, hermanos, una obra a nuestro favor. Como lo describe el profeta Isaías, dice así, Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Es Cristo el príncipe de paz. Cristo el que soportó en la cruz la ira de Dios por nuestros pecados, haciendo así la paz por medio de su sangre en la cruz. Y hermanos, esta muerte de Cristo en la cruz no solo tiene efecto en nosotros, salvándonos de la ira de Dios, sino que también Cristo nos ha dado una esperanza viva para una futura resurrección a un cuerpo glorificado, a una vida eterna, como lo cantábamos, en una tierra nueva y cielos nuevos con nuestro Dios. Esto es lo que se conoce, hermanos, como la restauración de todo. Y con eso en mente, hermanos, con eso en mente, la restauración de todo, quiero que sigamos analizando nuestro texto. Colosenses 1:20. Porque esa reconciliación dice que fue con todas las cosas, o todas las cosas. También nos dice al final que todas las que están en la tierra o las que están en los cielos. Algunas personas lamentablemente han interpretado esto como la falsa enseñanza que se le dice universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo es la creencia de que todos seremos salvos. Una salvación universal es la idea de que todos los hombres y toda la creación eventualmente terminaremos salvados por el Señor. Algunas personas van más allá y dicen que los ángeles serán salvos, incluido Satanás, será reconciliado con Dios. El problema con este punto de vista es que contradice la palabra de Dios completamente. La palabra de Dios es clara en que no todos serán salvos.
La Biblia nos habla de un cielo para los que estén en Cristo y un lago de fuego para los que no estén en Cristo. Segunda Tesalonicenses 1, 6, 10, Pablo nos dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Si vemos ahí, Pablo, el mismo autor de Colosenses, no está pensando en un universalismo cuando escribió a los tesalonicenses. También en Apocalipsis nos describe el final de Satanás. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No todo ser humano será salvado. Satanás y sus demonios recibirán el castigo justo que merecen, pues Dios es justo y santo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice todas las cosas? Bueno, hermanos, simplemente lo que está hablando aquí Pablo es al alcance de la reconciliación. Como lo mencionaba, la muerte de Cristo en la cruz nos ha dado esperanza. Y sin lugar a dudas, hermanos, todo ha sido afectado por el pecado. Cosas de los cielos y cosas de la tierra. Incluso leemos Génesis 3, que la tierra fue maldecida por Dios, por el pecado del hombre. Pero de la misma manera, hermanos, que el pecado de Adán afectó toda la creación, de la misma forma también la muerte de Cristo en la cruz también ha tenido efecto en toda la creación. Dios en la cruz por medio de Cristo ya ha hecho todo lo que se requería para esa futura restauración. Estos son nuevos cielos y nueva tierra. Satanás ha sido derrotado. Inclusive Pablo menciona en el capítulo 2 que los ha despojado de todo poder y autoridad, haciendo un espectáculo en la cruz. Ellos solo están esperando el juicio final. Dentro de esta restauración, hermanos, está incluido el juicio de Dios a todo ser humano que ha rechazado a su Hijo, y también todo ser angelical que se ha revelado a Él. Todo esto por medio de Cristo, como dice versículo 18, para que todo tenga la primacía. Esta reconciliación de todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, nos apunta a esa restauración, hermanos. Nos apunta a tierra nueva, a cielos nuevos, donde todo lo que el pecado ha infectado será sometido finalmente a un orden correcto. Como lo dije, incluyendo la creación, los seres humanos a juicio o a vida eterna con Cristo, los seres angelicales a juicio o con Dios. Todas las cosas visibles e invisibles estarán en el lugar que les corresponde. Cristo supremo en la creación y Cristo supremo en la nueva creación para que todo tenga la primacía. Un teólogo reformado, Douglas Moo, menciona esto. Dice, mediante la obra de Cristo en la cruz, Dios ha vuelto a poner a toda su creación rebelde bajo el dominio de su poder soberano. Por supuesto, esta paz aún no está plenamente establecida, aunque asegurada en principio por la crucifixión de Cristo y disponible en forma preliminar para los creyentes. La paz universal aún no está establecida. Gracias a esta obra de pacificación universal, un día Dios será realmente todo en todos, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua reconocerá o confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Satanás ya ha sido derrotado en la cruz. Cristo está reinando. Pero cuando lleguemos a esa consumación del tiempo, hermanos, todo será plenamente completado. Lo cantábamos hace rato. Apocalipsis 21 del 1 al 5 dice, y vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces se oyó una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, en esta tarde hemos visto la plenitud en Cristo y hemos visto la reconciliación a través de Cristo. Hemos visto cómo el Padre se agradó en que toda la plenitud de la deidad, todo lo que hace a Dios Dios habitara en Cristo. Y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas. Cristo protagonista en la creación y protagonista en la reconciliación. Cristo supremo en la creación, Cristo supremo en la nueva creación. Hemos visto cómo todo ha sido afectado por el pecado, pero de la misma manera la obra de Cristo en la cruz reconcilia todas las cosas. Solo por medio de Jesucristo, el Dios hombre, la reconciliación es posible. Solo por su sangre, solo por su cruz. En esa cruz Cristo reconcilió todo. Y por esa cruz algún día estaremos con Dios, con cuerpos glorificados, en cielo nueva y tierra nueva. Y como conclusión, hermanos, de este hermoso himno, me gustaría leerlo de nuevo desde el 15 y vamos a leer un poquito más hasta el 22, que vamos a ver para la siguiente vez. Pero voy a reemplazar la palabra en él y voy a mencionar a Cristo y que nos ayude un poco a poder ver todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Les pido que me sigan. Colosenses 1 del 15 al 22. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y en Cristo todas las cosas permanecen. Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Cristo tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Cristo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Cristo. Hermanos, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor Jesús, gloria a Cristo. Y hermanos, en esta tarde, el día de hoy, el llamado es a conocer más esta verdad, a conocer esta verdad
Y no solamente conocerla, sino vivir de acuerdo a esta verdad. Conocer y vivir. Ya hemos visto todo lo que Dios es, todo lo que Pablo nos presenta en este himno. Es algo inmensamente, hermanos, tan hermoso, que Cristo es la revelación completa de Dios, que Cristo es el que tiene autoridad, que es el creador, el que sustenta, la cabeza de la iglesia, el que tiene primacía, en el que habita toda la deidad, es el Dios encarnado, completamente y verdaderamente Dios, quien en su cuerpo fue a la cruz habiendo vivido la vida perfecta, sin pecado, recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados, resucitando al tercer día, hermanos, siendo así el primero en resucitar para no morir más. Quien en esa cruz y por su sangre estamos reconciliando todas las cosas, haciendo la paz entre el pecador y Dios. Es este conocimiento, hermanos, de todas estas cosas que he mencionado. Es este conocimiento por el que Pablo oraba en Colosenses 1, del 9 al 19. Les quiero leer esto, dice: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo, en el conocimiento de Dios. Hermanos, Pablo oraba para que fuésemos capaces de conocer más estas verdades que hemos leído. Estas verdades tan preciosas de quién es Cristo y todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Es algo de lo que nuestro pastor hablaba también la semana pasada. El conocimiento es el que nos llevará a la madurez espiritual. Este conocimiento que solo viene por medio de su Espíritu Santo, que nos transforma, nos renueva, que nos ayuda a andar, como dice ahí, como es digno del Señor, agradándole y llevando fruto. Hermanos, ese conocimiento que no viene solamente a través de la palabra de Dios, por medio de su Espíritu. Los invito a que meditemos en estas verdades, que meditemos en esta verdad. Y los invito también, hermanos, a vivir de acuerdo a esta verdad. Como lo dije cuando comenzamos a estudiar esta carta de Colosenses, esta carta es cristocéntrica. Nos habla mucho de la persona de Cristo, de su obra. Y es una carta que exalta a la persona de Cristo. Y esto que acabamos de leer y ver, hermanos, es la base de toda la carta. Es la base de todo lo que va a decir Pablo a continuación. Es la base de todo mandamiento que Pablo nos va a dar. El fundamento es quién es Cristo y su obra. Por esto es que Pablo dice en Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y dice, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. También en el versículo 23 del capítulo 3 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, aquí es donde vivimos la verdad, donde no es solo conocimiento intelectual, de saber profundidades teológicas, algo intelectual sin fruto, sino en obediencia a lo que Dios nos está ordenando. Él es Señor de todo, Él es creador de todo, Él es el que nos reconcilia cuando no teníamos esperanza. Por eso Pablo dice: hacerlo todo para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo, dando gracias a Dios, no como para los hombres, sino de corazón como para el Señor. Y estas exhortaciones que Pablo nos da, hermanos, están en el contexto de esto, y lo voy a leer simplemente, no están los versículos ahí, pero todo lo que Pablo nos dice que hagamos para la gloria de Dios está en el contexto de: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, de acuerdo a la verdad de quién es Cristo y todo lo que Cristo ha hecho, hemos de vivir esta verdad. Hemos de vivir como redimidos de Dios. Hemos de vivir para la gloria de Dios. No poniendo mis intereses primero, nuestros intereses, sino la voluntad de Dios primero. Y todo lo que mencioné es el contexto de matrimonio, familia. Pero tal vez aquí alguien puede decir, bueno, yo no tengo marido o no tengo esposa. Bueno, Pablo tiene para todos. Y es que esta es la actitud, hermanos, esa actitud que estoy describiendo, que describe Pablo, es la actitud que debería tener cualquier persona que ha confesado fe en Cristo. Colosenses 3, 12, 13 dice, entonces, como escogido de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, claro que la carne dará resistencia. Claro que yo he fallado en esto. Claro que muchas veces seremos tentados a no querer hacer esto. Pero hacerlo todo como para el Señor. Y pregunto, ¿cuál Señor? El que te salvó. El que vino a este mundo y se humilló tomando un cuerpo de carne, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que nos reconcilió con el Padre, el que por medio de su muerte y de su sangre ha hecho la paz entre Dios y el pecador.